Los versos de Pablo Neruda se silenciaron de su puño y letra un 23 de septiembre de 1973. El poeta y activista político viajó por todo el mundo regalando su obra hasta que un día antes de exiliarse a México, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, murió en la cama de la Clínica Santa María de Santiago de Chile, hospital intervenido por los militares. Soy Belén Montes y hoy en el debate, el CSI de Neruda. ¿Fue asesinado el poeta? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. El cadáver de Pablo Neruda fue exhumado en el año 2013 tras la denuncia pública que interpuso en 2011 el que fuera su chofer, Manuel Araya, quien aseguró que Neruda había sido asesinado por órdenes de la Junta Militar, quienes presuntamente le suministraron una inyección letal. Su entonces mujer, Matilde Urrutia, guardó al parecer silencio, pero un año antes de la muerte del poeta reconoció que antes de fallecer habló con él y le comentó que le habían inyectado algo en el estómago para calmar los dolores. Padecía cáncer de próstata y que le ardía el estómago. Es la tercera vez que se lleva al estudio el posible asesinato y no muerte natural del poeta chileno que falleció 12 días después de producirse el golpe de Estado en el país y solo un día antes de volver a exiliarse, esta vez en México. María Serrano, responsable de Cultura del Debate. ¿Quién era Pablo Neruda y cuál era su relación con el dictador chileno Augusto Pinochet? A día de hoy, Pablo Neruda se considera el más grande poeta chileno y uno de los pilares de la literatura del siglo XX. Murió el 23 de septiembre de 1973 y 2 semanas antes, el ejército chileno había perpetrado un golpe de Estado en contra del presidente Salvador Allende y había instalado una dictadura que iba a durar 17 años. ¿Por qué es esto importante? ¿Qué tiene que ver con Pablo Neruda? Bueno, Pablo Neruda se acercó a la política durante sus años como parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, allá por la década de los años 20, 1920. Pero no fue sino hasta el año 1936, cuando se inicia precisamente la Guerra Civil en España, cuando el poeta, que trabajaba como cónsul chileno en Barcelona, vuelca toda su poesía en la lucha política. Y no solamente trata el canto social, como lo había hecho hasta entonces. Es un poeta claramente de izquierdas y expresa su comunismo, su convicción comunista, tanto en su obra como en sus entrevistas, en sus pensamientos y en sus escritos. En 1945, ya de regreso en su país natal, Neruda ingresa a militar en las filas del Partido Comunista de Chile, año en que también es elegido senador de la República. 3 años después, el entonces presidente de la Nación, Gabriel González Videla, promulgó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, declarando ilegal el Partido Comunista de Chile, razón por la que el poeta se exilia. Vive la clandestinidad hasta 1952, cuando nuevamente le es posible retornar a Chile. En 1970, Neruda fue la carta presidencial de los comunistas para el conglomerado de la Unidad Popular, siendo vencido en las urnas por su compañero socialista Salvador Allende, quien representaría la alianza de la izquierda de Chile ese año, resultando electo presidente de la nación. Y en 1971, precisamente durante el gobierno de Allende, Pablo Neruda obtuvo el Nobel de Poesía, convirtiéndose así en un símbolo para el momento histórico de revolución popular del país, reflejado tanto en su política como en su cultura y en su sociedad. Luis Alberto de Cuenca es poeta, ensayista, compositor, investigador y miembro de la Real Academia de la Historia. Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente, querida Belén. El 23 de septiembre del 73 el mundo perdió a uno de los grandes poetas de la historia. ¿Cómo calificarías la poesía de Pablo Neruda, Luis Alberto? Pues torrencial, colectiva y al mismo tiempo muy romántica en ocasiones, como por ejemplo en su primera producción poética, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que para mí es la obra favorita de todo Neruda. El Premio Nobel de Literatura en el 71 estuvo muy ligado a España, sobre todo por la Guerra Civil y el asesinato de su amigo Federico García Lorca. ¿Las cuestiones sociales y políticas pasaron entonces a ser sus musas a la hora de escribir, dejando un poco más apartado el amor? Eso fue a partir de los años 40, en que escribe Canto General, que es un alegato contra la conquista española de América, entre otras cosas, y luego con libros como Las uvas y el viento, por ejemplo, en el que se permite incluso dedicar un poema a Stalin, muy arrebatado.
Fue militante del Partido Comunista, se exilió en Chile, luego fue a París, donde le ayudó Picasso, volvió a Chile y justo un día antes de exiliarse en México murió. Neruda, como militante político y poeta, no tuvo una vida fácil, ¿no? En absoluto, fue una persona que viajó mucho, tuvo una serie de misiones diplomáticas importantes y fue un hombre que no paró. De hecho, por ejemplo, en cuanto a su faceta de bibliófilo, hay que decir que reunió una biblioteca fabulosa y en los años 50 la donó por completo a la Universidad de Chile y luego se hizo otra hasta que murió, igual de buena que la primera, o sea que realmente era un hombre enamorado de los libros. ¿Qué es lo que más te gusta, Luis Alberto, de Neruda? Pues de Neruda me gusta su manera de analizar el amor y también algunos versos surrealistas de su residencia en la tierra, me parece su libro más importante de 1935. Y luego me gusta también la poética de lo elemental, de lo cotidiano, que la refleja perfectamente en sus 3 libros de odas. Odas elementales, nuevas odas elementales, el 3er libro de odas y el 4, que es Navegaciones y Regresos, que se puede considerar un 4 libro de odas. Son muy bonitos esos poemas a cosas intrascendentes, cotidianas, me interesan mucho. Luis Alberto, tú eres uno de los poetas más prolíficos de nuestro país. ¿Has basado alguna de tus obras en la literatura de Neruda? Pues mira, no, pero hay muchos intertextos entre mi poesía y la de Neruda, como no podía ser de otra manera, porque es un poeta que hemos leído muchísimo, ¿no? Los poetas de mi generación. Por ejemplo, uno de mis poemas más conocidos, El desayuno, empieza: me gustas cuando dices tonterías. Y ahí en las 20 poemas de amor de Neruda hay un me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Eso es un homenaje, en cierto modo, a Neruda. Pues Luis Alberto de Cuenca, poeta, ensayista, compositor, investigador y miembro de la Real Academia de la Historia. Muchísimas gracias. Gracias, Belén, querida. Un abrazo. Javier Pérez Castells es catedrático en Química Orgánica y Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Belén? Bien, muy bien. Para empezar, ¿qué es el Clostridium botulinum? Pues es una bacteria que suele aparecer en carne mal procesada, en carne mal conservada, también vive en el suelo, pero es conocida sobre todo porque produce una toxina que está considerada uno de los venenos más potentes que se conocen, ¿no? Que es la toxina botulínica, precisamente. Uh-huh. Esta toxina tiene la paradoja de que se utiliza en estética, como todo el mundo sabe, es el famoso Botox, porque se inyecta en la piel y también se utiliza para tratar las manos que tienen excesiva sudoración. Pero si se ingiere es de las cosas más venenosas que hay, ¿no? Con unos pocos miligramos es suficiente para matar a una persona. Por eso es tan peligroso cuando surgen estos brotes, ¿no? De botulismo, que es la enfermedad que provoca. Si la cantidad es muy pequeñita, pues produce una enfermedad muy grave, pero enseguida que sea un poco más, pues lleva a la muerte. ¿Cómo es posible encontrar esta sustancia en la muela de un cuerpo que llevaba enterrado más de 40 años? Bueno, efectivamente lo han encontrado, o sea que ahí estaba, han encontrado la toxina. La toxina en principio es una proteína, ¿no? Bastante compleja. Puede ser que se encuentre ahí, supongo que estaría más o menos degradada, pero la han podido identificar y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. La cuestión es, estaba ahí cuando murió, ha sido una contaminación posterior, puede haber sido colonizado el cadáver por esta bacteria, ¿no? Porque vive en los suelos, ¿no? Puede ser que lo haya contaminado. Bueno, ahí es donde está un poco abierta la cuestión, ¿no? Eso es lo que me imagino que estarán tratando de esclarecer. Porque claro, ¿qué fiabilidad tienen estas pruebas después de tantos años? Bueno, sí que hay veces que hay crímenes que se aclaran después de muchos años, ¿no? O estudiando los restos, y ahí lo único es que tiene que demostrarse cuál ha sido la conservación del cadáver, que se pueda descartar una contaminación externa y de alguna manera pues tener no quizá una seguridad al 100%, pero sí alta de que esa toxina estaba allí en el momento de la muerte. Y si es así, pues bueno, es bastante difícil que haya otra opción más que la del envenenamiento, ¿no? Uh-huh. Porque podría dar la casualidad de que hubiera tomado carne en mal estado, pero parece ser que la cantidad es muy alta, con lo cual cobraría mucha fuerza, ¿no? Esa hipótesis.
En el certificado de defunción aparece que Pablo Neruda falleció por caquexia cancerosa. Él padecía cáncer de próstata, pero estaba justo a punto de irse exiliado, de hecho, a México. Y esta caquexia coincide a veces con síntomas como la desnutrición y que el enfermo apenas puede moverse. ¿Concuerda la situación en la que se encontraba Pablo Neruda con esa caquexia cancerosa? Bueno, esto ya entramos en lo que es, en fin, interpretaciones de la realidad, opiniones o cosas que pueden estar. Efectivamente, una persona con caquexia es que está en una situación muy delicada de salud, es uno de los síntomas de personas con cánceres muy avanzados, normalmente en la fase final ya de la vida. Bueno, aún así, pues se puede viajar, ¿no? A veces sí se puede uno mover, pero bueno, ahí las personas de su entorno declaran que no, que estaba bien, que el cáncer estaba más o menos controlado, y las autoridades pues en ese momento dijeron lo contrario. Esta es otra parte de la investigación distinta. Es un poco extraño sí que si realmente fue a una revisión, a un tratamiento del cáncer, pero no estaba hospitalizado y estaba llevando vida normal, pues que se hablara de esta caquexia. Suele ser algo que le pasa a las personas que están ya muy, muy mal, ¿no? Es decir, muy en el final de la enfermedad, sí. Pues Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica y Farmacia de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti. El grupo de expertos forenses procedentes de Canadá, México, El Salvador, Reino Unido, Alemania, Dinamarca y Estados Unidos ha vuelto a analizar en profundidad la bacteria Clostridium botulinum, hallada en uno de los molares de Neruda y que en grandes cantidades es incompatible con la vida. La duda es si se trata de una cepa manipulada en el laboratorio o no. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.